En esta oportunidad hablaremos del metabolismo de nucleótidos y nos enfocaremos específicamente en la síntesis de novo de pirimidinas y su regulación alostérica. A diferencia de las bases nitrogenadas purínicas que se sintetizaban sobre un azúcar que era la fosforribosilpirofosfato, las pirimidinas se sintetizan de forma independiente y posteriormente se unen a la molécula de fosforribosilpirofosfato. Hay tres pirimidinas de importancia biológica que son la citosina, la timina y la molécula de uracilo. Todas ellas poseen una estructura heterocíclica de 6 vértices, donde la mayor proporción de la molécula es proporcionada por el ácido aspártico, el nitrógeno 1, carbono 6, carbono 5 y 4, mientras que el nitrógeno en posición 3 es proporcionado por la glutamina y el carbono en posición 2 es proporcionado por una molécula de dióxido de carbono. La síntesis de pirimidinas va a iniciar con la reacción entre glutamina, CO2 y ATP, donde la glutamina va a proporcionar el grupo amido de la cadena lateral. El resto de la molécula de glutamina se libera en forma de ácido glutámico, mientras que el nitrógeno de la cadena lateral, el grupo CO2 y una molécula de fósforo proporcionada por el ATP genera una molécula conocida como carbamoil fosfato. Esta reacción es un punto crítico de control y es catalizado por la enzima carbamoil fosfato sintasa 2, que es una enzima citoplasmática, a diferencia de la carbamoil fosfato sintasa 1, que corresponde a una enzima mitocondrial y que participa básicamente en el ciclo de la ornitina o ciclo de la urea. Además, la carbamoil fosfato sintasa 2 no tiene los mismos reguladores alostéricos. Por ejemplo, esta enzima no se regula por las concentraciones altas de N-acetilglutamato. Una vez formada la molécula de carbamoil fosfato citoplasmático, esta molécula de carbamoil fosfato es capaz de reaccionar con un aminoácido que es el ácido aspártico. Mientras que la molécula de carbamoil fosfato proporciona el nitrógeno 3, el carbono 2, la molécula de aspartato proporciona el nitrógeno 1, el carbono 6, 5 y 4. Estas dos moléculas se condensan liberando la molécula de fósforo inorgánico y esta reacción es catalizada por la enzima aspartato transcarbamoilasa. De esta forma se genera una molécula conocida como ácido carbamoil aspartico. La molécula de ácido carbamoil aspartico va a sufrir un proceso de ciclación por acción de un polipéptido funcional en donde se encuentra la actividad enzimática dihidroorotasa, obteniendo una estructura heterocíclica de 6 vértices clave para la síntesis de todas las pirimidinas conocido como ácido dihidroorótico o DHOA. La molécula de ácido dihidroorótico sufre un proceso de oxidación NAD-dependiente, gracias a una enzima mitocondrial conocida como dihidroorotato deshidrogenasa, formando en este punto una molécula conocida como ácido orótico. El ácido orótico va a sufrir un proceso de fosforribosilación tal como ocurre con las reacciones de recuperación. En este caso, la molécula de ácido orótico reacciona con una molécula de fosforribosilpirofosfato generando un nucleótido monofosfatado. Esta reacción es catalizada por la enzima orotato fosforribosil transferasa. El nucleótido monofosfatado obtenido en esta etapa corresponde a una molécula de orotato monofosfato o OMP, o también conocido como ácido orotidílico. Tras una reacción de descarboxilación de la molécula de orotato monofosfato catalizada por la enzima ácido orotidílico descarboxilasa, se obtiene una molécula conocida como UMP. Al perder el grupo carboxilo de la posición 6, la molécula de orotato se convierte en otra base nitrogenada conocida como uracilo. Por lo tanto, el nucleótido se conoce como uridina monofosfato o UMP. Hasta este punto es importante señalar que a partir de uridina se pueden sintetizar las otras dos bases nitrogenadas que son timina y citosina. Y además
mencionar que la enzima orotato fosforribosiltransferasa corresponde a una diana farmacológica para diferentes fármacos. Por ejemplo, el halopurinol, utilizado para hiperuricemia, y la molécula de 5-fluorouracilo, utilizado en algunas terapias de cáncer. Como lo acabo de mencionar, a partir de la molécula de uridina monofosfato se pueden sintetizar las otras dos pirimidinas. Para la síntesis de citosina, la molécula de uridina monofosfato inicialmente se debe convertir en una molécula de uridín difosfato. Finalmente pasar a su forma trifosforilada, que sería la forma de uridín trifosfato. En este punto, la molécula de uracilo va a sustituir el grupo ceto en posición 4 por un grupo amino, y este grupo amino va a ser proporcionado por el aminoácido glutamina, reacción que es catalizada por la enzima CTP sintasa, y de esta forma se sintetiza citosina o citidín trifosfato. Para la síntesis de timina también se sintetiza a partir de uridín difosfato, y lo primero que hay que hacer es convertir la ribosa en desoxirribosa. Esta reacción la cataliza el complejo enzimático ribonucleótido reductasa y requiere para funcionar una proteína pequeña denominada tiorredoxina, que normalmente la encontramos en forma reducida y cuando reacciona pasa a su forma oxidada. La reactivación de esta molécula de tiorredoxina sucede gracias a una enzima denominada tiorredoxina reductasa, que requiere para funcionar NADPH proveniente de la vía de las pentosas fosfato. De esta forma, cualquier nucleótido difosfatado se puede convertir en su forma desoxigenada. En este caso, la molécula de UDP se convierte en desoxiuridina difosfato. Posteriormente pierde un grupo fosfato convirtiéndose en una molécula de desoxiuridina monofosfato. Esta molécula de desoxiuridina monofosfato se convierte en una molécula de desoxitimidina monofosfato, gracias a que gana un grupo metilo en posición 5 del anillo pirimidínico. Este grupo metilo es proporcionado por una forma de folatos conocida como N5-N10 metileno tetrahidrofolato, que se oxida hasta ácido dihidrofólico. Reacción catalizada por la enzima timidilato sintasa. De esta forma, a partir de desoxiuridina monofosfato, se obtiene finalmente desoxitimidina monofosfato. En este punto es importante señalar que la molécula de dihidrofolato necesita convertirse a su forma activa, a su forma de tetrahidrofolato, y para ello se requiere de la actividad enzimática de la dihidrofolato reductasa. Una vez reducida la molécula de dihidrofolato a tetrahidrofolato, a partir de esta molécula de tetrahidrofolato se pueden generar las diferentes formas activas de folatos utilizadas no solo en el metabolismo de purina, sino también en el metabolismo de aminoácidos. La enzima dihidrofolato reductasa también es una diana farmacológica inhibida por el fármaco metrotexato. Hasta esta parte hemos identificado el paso a paso del proceso metabólico en donde a partir de CO2, ATP y glutamina obtuvimos una base nitrogenada conocido como ácido orótico y a partir de la molécula de ácido orótico formamos un nucleótido que era la uridina monofosfato. A partir de uridina monofosfato se puede dar origen a nucleótidos de citosina y a nucleótidos de timina. En este esquema resumido vamos a identificar algunos puntos críticos de control de la síntesis de pirimidinas. El primer punto crítico de control corresponde a la primera enzima citoplasmática conocida como carbamoil fosfato sintasa 2. Un segundo punto de control corresponde a la reacción entre carbamoil fosfato con ácido aspartico, catalizada por la enzima aspartato transcarbamoilasa. Un tercer punto crítico de control, pese a que no es un control alostérico, sí es un control farmacológico. Corresponde a la enzima orotato fosforribosiltransferasa. Un cuarto punto de control corresponde a la conversión de nucleótidos de ribosa a nucleótidos de desoxirribosa, catalizados por el complejo enzimático ribonucleótido reductasa.
El quinto punto de control corresponde a la disponibilidad de fosforribosil pirofosfato, al igual que en la biosíntesis de purinas, catalizada por la enzima fosforribosil pirofosfato sintasa. Niveles altos de uridina monofosfato, uridina trifosfato y nucleótidos de purina, tanto de adenina como guanina, inhiben a la carbamoil fosfato sintasa 2. Mientras que la activación alostérica de la carbamoil fosfato sintasa 2 ocurre gracias a moléculas de fosforribosil pirofosfato. Por otra parte, niveles altos de citosina trifosfato inhiben a la aspartato transcarbamoilasa, mientras que niveles altos de ATP activan alostéricamente a esta enzima. Por otra parte, el complejo enzimático ribonucleótido reductasa se ve inhibido por niveles altos de desoxiadenosina trifosfato, mientras que se activa en presencia de adenosina trifosfatada en forma de ribonucleótido. El último punto crítico de control corresponde a la PRPP sintasa, cuya acción es inhibida cuando los niveles de timidina difosfatado son elevados. En este punto es importante mencionar que la formación de los desoxirribonucleótidos depende principalmente de la presencia de ATP. Niveles altos de desoxiadenosina trifosfato bloquea todas las reacciones de reducción, mientras que la presencia de adenosina trifosfatada estimula la reducción de todos los nucleótidos. La regulación de la adenina trifosfato puede ser de forma directa o puede ser de forma indirecta. Directamente el ATP es capaz de activar a la reducción del uracilo y de la citosina, mientras que de forma indirecta actúa sobre la formación de citosina, de uracilo y de timidina trifosfatada. Esta a su vez favorece la conversión de guanosina a desoxiguanosina. Y la molécula de desoxiguanosina finalmente permite la conversión de adenina a desoxiadenina. En este video logramos, además de identificar el paso a paso de la biosíntesis de pirimidinas, logramos identificar algunos puntos claves en la regulación de su síntesis.